Buenos días amigos de BIC. Hoy estoy con Edgar, socio director del despacho, y hoy vamos a hablar de un tema que rara vez se toca, porque pues no es un tema que sea pues como de una plática común, ¿no? Pero es posible que en los últimos meses, últimas semanas, esto haya tenido un poco más de auge, ¿no? Por diversas circunstancias económicas, por circunstancias que está viviendo el país. Entonces, creo que es un tema que va a ser súper interesante para todos. Lo llamamos seguros y migración. Y bueno, básicamente está enfocado a compartir información sobre lo que sucede si en algún momento, pues por diversas razones, tú necesitas salir del país de forma temporal y o de forma permanente, ¿no? Cambiar de residencia u otras razones. Entonces hoy Edgar nos va a hablar de todo este proceso, todo lo que genera el tema de la portabilidad en los seguros de gastos médicos principalmente, que es donde nos vamos a enfocar hoy. Y bueno, pues te dejo la palabra, Edgar, para comenzar esta charla. Muchas gracias, Luis. Hola, buenos días a todas las personas que vean este video. Y en efecto, hoy vamos a hablar del tema de qué ocurre con los seguros de gastos médicos cuando alguien se plantea la idea o el proyecto de ir a residir fuera del territorio mexicano. Esto en realidad, pues como dijo Luis, no es la pregunta más normal, más común. Y incluso les voy a platicar de dónde empezó el interés por investigar esto. Hace unas semanas, en nuestras pláticas de cuarentena, entrevisté a Jorge, que es una persona que está viviendo el proceso de irse a vivir a los Estados Unidos y bueno, pues le hizo una pregunta a su agente de seguros. Yo no lo conocía en ese momento y le dijo, bueno, ¿qué hay aquí que me sirva para llevarme allá? Y la respuesta que le dio mi colega fue nada, no existe tal cosa, no hay las pólizas mexicanas no están hechas para eso. Tienes que encontrar una póliza allá. Y entonces Jorge se topó con un problema ahí complicado, porque bueno, el sistema de salud de los Estados Unidos esencialmente es un sistema privado, ¿no? Creo que aquí vamos a hablar mucho del tema de Estados Unidos y luego hablaremos de otros países en una forma más general. Pero el caso es que entrando en el tema del sistema de salud americano, uno, para poder obtener un precio, obtener una cotización dentro del sistema americano, pues tiene que ser americano, tiene que ser residente. Su sistema de seguro de salud y los seguros de gastos médicos que lo acompañan, pues son muy enredados. Y entonces decía este amigo, bueno, es que tengo un problema del que es primero, el huevo o la gallina. Para acabar de tomar la decisión de irme a vivir a los Estados Unidos, pues quiero saber cuánto tengo que invertir en mi seguro de gastos médicos, que allá ni siquiera es como opcional, porque aquí, bueno, siempre te queda el espacio de decir, bueno, yo no quiero un seguro de gastos médicos, me la juego con mis recursos, tengo conocidos en las Fuerzas Armadas, mi amigo del IMSS me da un trato preferencial, como que, vamos, hay muchas personas que cuando les ofrezco una póliza de gastos médicos me dicen, mira, yo no la necesito por estas razones que acabo de enumerar. Pero si te vas a un país extranjero, pues sí se vuelve mucho más complicado. Allá no hay IMSS, pues seguramente no eres amigo del general en jefe de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente lo que va a suceder es que sí necesites pues ser parte del mecanismo. Y Jorge, bueno, logró averiguar que sí, los seguros son mucho más caros, entro un poquito en detalle de esto, pero no sabes cuánto más caros. Y para poder tasar eso, necesitas un número de seguridad social. Para poder obtener su número de seguridad social, tiene que perfeccionar su proceso de migración y de residencia.
Y entonces, bueno, puede que ya lo tiene, pero, vamos, no puede acabar su planeación de cuánto le va a costar todo esto, porque no puede saber cuánto le va a costar el seguro médico, ¿no? Entonces, digamos, ahí se generó una situación medio extraña. Y bueno, esta problemática me llevó a hacer un poco de investigación más general del problema de los seguros de gastos médicos cuando uno quiere quiere residir fuera de México por un periodo de tiempo más allá de un par de meses. Evidentemente no me refiero a la vacación, ¿no? Digamos, esa es una problemática diferente. Quien va de vacaciones o incluso quien tiene alguna propiedad en el extranjero, pero bueno, pasa allá a lo mejor el verano, no sé, algunas semanas, pero al final su residencia permanente sigue siendo México. Aquí, bueno, ya cuando me puse a investigar encontré que esta problemática en realidad, bueno, no es tan reciente. Siempre la han tenido las personas, por ejemplo, que se van a estudiar al extranjero, quién se va, los mexicanos que van en carácter de expatriados, ya sea como parte del servicio diplomático, que son pocos desde luego, o como parte de corporaciones que tienen oficinas en muchos lugares del mundo, ¿no? Tengo un amigo, por ejemplo, que trabaja en una empresa que, bueno, lo contrató aquí en México y en algún momento le hizo una oferta para irse a vivir a Yakarta, a encargarse de la representación de esa empresa en Indonesia. Bueno, pues ese tipo de situaciones siempre han estado ahí. Hoy, bueno, el tema se ha agudizado por temas ya todos conocidos de inseguridad, problemas económicos, inestabilidad política que algunas personas perciben. Y entonces, bueno, pues hay gente que ha empezado a contemplar diferentes arreglos desde la migración completa, irte a vivir a otro país, hasta hacer arreglos con parte de su tiempo y parte de su patrimonio, como puede ser obtener otras nacionalidades, comprar un bien inmueble en el extranjero, pasar cierto tiempo para cumplir con algunos requisitos legales que te permitan no tener la condición de residencia en México y por lo mismo pues, proteger tu patrimonio de las leyes como que algunas personas perciben como muy agresivas, como la ley de extinción de dominio que se aprobó hace unos meses, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue como nos metimos en el tema de qué hay con la migración y los seguros de gastos médicos. Oye, Edgar, ahorita mencionas, lo que has mencionado tiene mucho que ver con Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, me imagino que no es el único país en el que la gente, ciudadanos mexicanos, vaya, vamos a ponerlo así, emigran, ¿no? Por llamarle de una forma. Alguna vez llegamos a platicar que algunas personas, bueno, toman rumbos hacia el sur también, ¿no? Hacia Panamá, hacia otros lados. No sé, supongo que conforme avance la plática irás profundizando en eso, ¿no? Sí, desde luego. Estados Unidos, pues es el gran socio comercial, el vecino grandote, todo el mundo lo tiene como referencia. Y bueno, pues, digamos, mucha gente ha tenido la oportunidad de hacer turismo, de pasar tiempo allá. Con todo y las diferencias, pues es una sociedad, digamos que bastante similar a cierto tipo de sociedad en México. Es menos impactante que por ejemplo, el caso del amigo que se fue a Yakarta, ¿no? Pero eso sí es a otro mundo, ¿no? Es otra cultura, otro idioma, otra concepción del mundo, ¿no? ¿Te acuerdas que tenemos por ahí un video en Pláticas de Cuarentena de una entrevista que le hizo Ignacio a una persona que está viviendo en Japón? Y que bueno, ese fue el tema, ¿no? O sea, que allá las cosas es muy distinto. En cambio, bueno, Estados Unidos, digamos que
que la gente lo tiene como más cercano. Entonces, bueno, pues por eso hablaremos, digamos, que una parte de esta plática de Estados Unidos. Y luego, claro, nos referiremos a toda bueno, en general a otras opciones, ¿no? Ahora, hace poco también platiqué con una persona que estaba pensando en llevarse a toda su familia a Panamá, por ejemplo, ¿no? Esto que tú decías hacia el sur, Panamá, Costa Rica. Resulta que Argentina, por ejemplo, bueno, pues Argentina para los argentinos es un desastre de país, ¿no? Dicho por los propios argentinos, ¿no? Sin ningún ánimo de molestar a nadie, pero como expatriado es un gran lugar para vivir. Los precios, si tienes dólares, la inflación local es tan alta y la devaluación tan frecuente que los precios para ti suelen ser muy bajos. Es un lugar donde pues ahí es fácil comprar una extensión grande de terreno para poner una casa, para vivir en un lugar muy cómodo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo también he sabido de gente que ha visto a la Argentina como una opción. Y luego están las personas que ven a Canadá y a Europa, que esos merecen una plática especial, porque esos son países con medicina socializada muy, muy desarrollada, y ahí la que la gente normalmente apuesta cuando obtiene la residencia de esos países es a obtener servicios médicos pagados por el Estado como parte de su condición de residente en el país, ¿no? Pero también hay que tratarlos, o sería interesante comentarlos, porque, bueno, por ejemplo, los canadienses de recursos no se atienden en Canadá, ¿no? Hay muchas ciudades canadienses que están muy pegadas a ciudades americanas, ¿no? Por ejemplo, Toronto, que es la ciudad más grande de Canadá, bueno, está a unos cuantos kilómetros de Buffalo, o incluso a unas pocas horas manejando de la ciudad de Nueva York, una hora de vuelo. Y es muy común que canadienses adinerados compren seguros de gastos médicos privados para ir a atenderse a los Estados Unidos, a hospitales de muy alto nivel, cuando en su país no les cuesta un centavo, ¿no? Un beneficio que da el gobierno es el servicio privado, un servicio prepagado, pagado con los impuestos, muy, muy, muy atractivo, ¿no? También en otra conversación de cuarentena platicamos, Huguet platicó con otra colaboradora nuestra, platicó con una chica que se fue a vivir a Suecia, si recuerdas, y nos hablaba de que ella decía, oye, el servicio es muy bueno, en 15 días me dieron cita, ¿no? Bueno, es una chica joven y evidentemente nunca había tenido hasta sus embarazos necesidad de atención médica. Pero bueno, en México, sin ir más lejos, un médico privado que te diga que te da cita en 15 días, lo mandas a volar, ¿no? Bajo ningún concepto esperarías 15 días para tomar una cita, ¿no? Y entonces ocurre lo mismo con muchas personas en Europa, ¿no? Si bien hay un servicio médico similar al del IMSS, pagado por el Estado, con un mejor nivel que el de México. Bueno, son economías más desarrolladas, con más contribuyentes, y eso permite que haya un mejor nivel de servicios, no padecen de las terribles escaseces que les padece nuestro servicio público de salud. Bueno, la realidad es que siguen teniendo limitaciones de recursos, de disponibilidad de medicamentos. Vamos, no es tan romántico como parece esta idea de, allá me van a dar una atención de primerísimo nivel sin que pague yo nada, ¿no? Y prueba de ello es que en todos los países europeos, incluso en los países nórdicos, hay una industria privada de seguro de gastos médicos, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos entrando? ¿Qué tendría que hacer o cuál sería el primer paso para una persona que estuviera pensando en emigrar o, bueno, todo este proceso? Sé que lleva varios pasos, no sé si nos puedas ir
comentando un poquito de lo que lograste explorar de esto, Edgar, y eventualmente vamos a llegar al punto que nos atañe, que es qué pasa con tu seguridad, ¿no? Con tu seguridad médica, vaya, con tu salud, ¿no? ¿Por dónde empezaríamos? Bueno, ahí esa pregunta es pues, una pregunta muy amplia que quisiera no tratar en este video, sino concentrarnos en la parte médica. Pero bueno, en general, contestándote esto, pues depende mucho del país, ¿no? Claro. Por ejemplo, para un acercamiento al tema de los Estados Unidos, está este video que tenemos ahí grabados, podríamos hacer otros videos similares, ¿no? Pero bueno, ahí Jorge nos platica, ¿no? Que hay diferentes tipos de visas. Generalmente la inversión para obtener una visa donde uno toma la decisión de irse a vivir a los Estados Unidos son inversiones de mucho dinero, ¿no? Hay una visa de inversionista que requiere aportar, ¿no? Poner por delante 1.8 millones de pesos, de dólares, perdón, son 40 millones de pesos. O sea, además no es de saliva, ¿no? No es de te lo platico, ¿no? Como muchas veces cuando creamos una empresa y el notario nos pone ahí, ¿no? Los señores Luis Mejía y Edgar Vaqueiro aportan 200,000 pesos, ¿no? Pues en realidad no aportamos nada, ¿no? O sea, aquí sí es de aportar, ¿no? Esta persona que entrevistamos nos platicaba de la visa, de la visa de trabajo, de comprar literalmente una visa de trabajo, que esto se puede hacer, pero bueno, tiene una inversión de $24,000. No es una cantidad pequeña, incluso hasta una persona, y sí, las que curiosen dentro de los comentarios del video en YouTube, verán que hubo quien dice, esto es una tranza. No, aquí no estamos informando de algo, ¿no? El que no lo considere de su agrado, pues simplemente no lo usa y se acabó, ¿no? El asunto es que, bueno, emigrar a los Estados Unidos es muy caro, ¿no? De emigrar a Canadá, bueno, pues ahí sí creo que tú me puedes contar más. Tú tienes un amigo que creo que se hizo especialista en encontrarle espacios, ¿no? A la migración a Canadá. Creo que ahí, y no siendo mi tema, es muy importante o se encuentran muchos espacios en la legislación canadiense a partir de la persecución política, de la búsqueda de asilo, cosas por el estilo. Me parece que ese es como muy el camino por allá, ¿no? Hacia el sur, ¿no? Hacia estos otros destinos, como el que les decía, Costa Rica, Panamá, Argentina. Básicamente uno toma la decisión y se va, ¿no? Es muy sencillo el proceso migratorio, ¿no? Ahí es básicamente una cuestión de contar con los recursos, ¿no? O sea, al no, a ver, yo distinguiría, ¿no? Como que hay dos niveles muy claros de migración, y eso creo que nos lleva directamente a nuestro tema. La migración hacia lugares donde tú migras por obtener beneficios del gobierno de cierto tipo, cierto nivel, ¿no? Bueno, a lo mejor no es la principal causa por la que migres, pero está alto en tu escala de consideraciones, ¿no? Lugares donde, como Canadá, que bueno, pues tú llegas y haciendo ciertas cosas, entiendo que te haces acreedor al servicio médico, desde luego, a ayudas por ser inmigrante, muchas facilidades para tener casa habitación. ¿No? En general, hay un programa de beneficios del gobierno que el inmigrante busca cazar, ¿no? De alguna cosa, busca aprovechar. Europa, bueno, pues es clarísimo, ¿no? Emigrar a Europa es muy complicado si vas a emigrar por decisión de, yo me quiero ir a vivir a Alemania, ¿no? O me quiero ir a vivir a Italia. Ahí normalmente lo que yo he visto es que es un tema relacionado con la descendencia, ¿no? O sea, bueno, más bien con tu ascendencia, de quién eres descendiente, ¿no? O sea, las personas que tienen, que a través de sus familiares obtienen las nacionalidades de determinados países, ¿no? La española me parece que en México es la más frecuente, ¿no?
Pero portugueses, italianos, franceses, eh, en fin, lo que hacen es que, bueno, cuando consideran migrar a estos lugares es porque ellos ya tienen pasaporte de esos lugares, ya tienen derecho a ser ciudadanos de esos lugares, ¿no? Y esa es la forma en la que la gente migra a Europa, ¿no? Y luego, bueno, decíamos de la migración a estos otros lugares como hacia el sur, pues que es un tema totalmente de decisiones. Los trámites son sencillos. Decisión y contar con los recursos. Este migrante no tiene interés en la seguridad social, ¿no? No tiene interés en la red de beneficios del gobierno. Porque para empezar, para esos lugares no hay, ¿no? Simple y llanamente no existe, ¿no? O digo, tal vez exista, no lo sé con certeza, probablemente exista para ciertos ciudadanos locales, pero bueno, difícilmente alguien va a migrar a Panamá, suponiendo que existe un servicio médico público allá, para recibir servicios de salud de la seguridad social panameña, ¿no? Me cuesta trabajo imaginarme ese escenario, ¿no? Entonces, bueno, estas más bien son personas que están interesadas en migrar para proteger sus recursos, su patrimonio, ya sea bueno, a veces se nos olvida, cuando decimos la palabra patrimonio, todo el mundo piensa en bienes, ¿no? En dinero, en tu casa, en tus las empresas de las que eres socio, etcétera. Pero en realidad nuestro patrimonio más valioso es algo que tenemos todos, y se llama la vida. O sea, la vida, la integridad física constituye el primer patrimonio de cualquier persona. Entonces, bueno, cuando eso está en peligro por una situación de inseguridad, por ejemplo, pues literalmente lo que está salvando pues, es la parte más valiosa del patrimonio, ¿no? La propia vida, la integridad física, ya sea de uno mismo o de sus seres queridos, que pues, para muchas personas es incluso más importante, ¿no? Y bueno, ya entrando un poco en materia, Edgar, creo que una de las preguntas más interesantes que surgen a partir de este tema es ¿qué pasa con mi seguridad a nivel médico, a nivel salud? Creo que ahí entramos en la parte más importante de esta charla. ¿Qué significa todo este concepto de portabilidad? Constantemente en tus artículos, los que redactas y los que están en el blog, dedicas como gran tema a ese concepto, ¿no? Portabilidad. Ahí en la página pueden revisar lo que son los seguros como Best Doctors, como UPA, Pan American, ahora lo que es no sé si AXA, GBG entra ahí, pero no sé si quieras ampliar un poco, que creo que es el tema central de esto, ¿no? En efecto, ¿Qué pasa sí, con eso? eso es a donde vamos a llegar. Parto primero del concepto más básico de seguros de gastos médicos, Uh -huh. que hay que estarlo repitiendo en toda oportunidad, porque la realidad es que no es claro. Vuelvo sobre mi cantaleta, que a lo mejor hasta ya cansado me estoy empezando a volver, pero bueno, siempre lo haré. La mayoría de nosotros tenemos una pobre educación financiera, porque hablando en términos de finanzas personales, a lo mejor fuiste a una escuela de negocios y sabes un chorro de estados financieros de empresas y flujos y el costo promediado del capital y muchas cosas así. Pero hablando de finanzas personales, muchos de nosotros tenemos una pobre educación porque, bueno, nuestros padres no podían darnos y nuestros maestros, bueno, ya, ¿no? Caso totalmente perdido. Entonces, hablando del tema de seguros médicos, el concepto más importante a entender es esta idea de que los seguros te cubren, te protegen a partir del momento en que los contratas. Nunca te cubren cosas que se ocurrieron antes de la contratación.
Esta idea como que hay que grabarse la conciencia porque todo el mundo, ahí es donde empiezan las objeciones del tipo de, oye, pero ¿y si me reconocen mi antigüedad? Oye, pero ¿y si pago de más? Oye, pero ¿y si...? No, en términos generales, no hay manera de asegurar de asegurarle a alguien el tratamiento, la atención de una enfermedad o un accidente que ya ocurrió, o sea, que ya comenzó. O sea, lo que haces es, cuando tú contratas un seguro, es decir, a partir de este momento tomo la decisión de asegurarme, lo considero que esa es una decisión que me conviene, ¿no? Que así conviene a mis intereses y está dentro de mis posibilidades, y a partir de ese momento empiezo a construir un historial. Primero me propongo como posible asegurado a la compañía de seguros. Es medio raro el término, ¿no? Porque normalmente lo que ocurre es que tengo un agente que me está casi acosando, ¿no? Para empujarme la venta, pero en realidad lo que ocurre cuando yo digo, ok, está bien, sí, me quiero asegurar, es que lo que estoy haciendo es proponer mi riesgo a la compañía de seguros. Y la compañía de seguros, ¿qué hace? Pues, como todas las propuestas, ¿no? Igual que si yo te propongo que vayamos a comer, ¿no? Pues tú me das que sí o sí no, ¿no? Bueno, en las épocas no pandémicas, pues ahora estamos en esto del distanciamiento, ¿no? Pero bueno, para cualquier propuesta hay una respuesta, que sí o que no. Pues igual la compañía de seguros se dice, ok, sí, sin más restricción, ok, sí, pero estos antecedentes de este problema de salud que tuviste previamente a tratar conmigo, no, o ok, gracias por tu interés, pero no. Esto es lo primero que hay que entender. Y esto aplica en cualquier póliza, ahora sí que básicamente en cualquier lugar del mundo, ¿no? Hay algunos casos de excepción de los cuales ya hemos grabado otras explicaciones y demás, pero vamos, son tan pocas las excepciones que ni vale mucho la pena tratarlas, al menos para este caso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Entendido ese concepto, la segunda parte importante está determinada por la propia ley mexicana, que dice que los contratos de seguro hechos en México, las operaciones de seguro hechas en México, solo, más bien, reguladas por las leyes mexicanas, solo pueden ser válidas en territorio nacional. Es una cortapista, está en el artículo 19 de la Ley de Instituciones de Seguros, y es clarísima, ¿no? Si la operación de seguros va a ser regulada por las compañías mexicanas, tiene que realizarse y tiene que operar en territorio nacional. No puede operar afuera. O sea, y varias cosas se derivan de esto, ¿no? Si tú eres un mexicano que está afuera y quiere renovar su contrato desde afuera, pues no puede, ¿no? Estoy hablando en términos del deber ser, ¿no? Porque bueno, ahí siempre vienen las excepciones de, yo pude. Bueno, sí, te comentamos eso, ¿no? Pero en términos de deber ser, la ley es clara, ¿no? O sea, si tú estás fuera del país, no puedes renovar el contrato, porque ese contrato que actúa bajo las leyes mexicanas solo puede realizarse en territorio nacional, ¿no? Si después tienes un evento, ¿no? Bueno, vas a ser beneficiario de ese contrato, ¿no? Va a haber una interacción entre la aseguradora y tú, con ese contrato, y solo puede ocurrir en territorio nacional, ¿no? Entonces eso se deriva en que las compañías de seguros pasan esta ley a sus clausulados y les dice, y si tú le buscas, ¿no? Dice que las pólizas son renovables siempre y cuando continúes siendo residente permanente en territorio de la República Mexicana, ¿no? No existe la posibilidad de renovar cuando ya no estás como residente permanente de México, ¿no? Que, bueno, ahí vienen los favores, los échame la mano, yo los conozco al ejecutivo director de la aseguradora fulana y bueno, pues él me le está haciendo la balona,
bueno, mira, la realidad es que yo llevo 3 años fuera de México, pero pues no le he declarado nada a la compañía de seguros. Y claro, pues, la compañía de seguros no tiene manera de saber que estás fuera del territorio nacional, ¿no? Hasta que lo necesites, por supuesto, ¿no? Ahí es donde el asunto se puede tornar interesante, porque alguien puede encontrarse con que, bueno, pues ahí sí necesita el seguro ante una contingencia médica bien importante, y la aseguradora le dice, oye, ¿y desde cuándo estás residiendo? ¿Llegaste al extranjero? Porque, bueno, asumo llegaste de turista, ¿no? Porque no podrías ser residente. Y tú, no, pues yo en realidad ya llevo aquí 1 año, ¿no? La aseguradora mexicana está en todo su derecho jurídicamente hablando de cancelarte tu póliza y decirte, ¿sabes qué? Ahí muere, ¿no? Y por grave que sea la circunstancia, oye, pero es que es una persona que tiene cáncer y está llevando un tratamiento y está a la mitad del tratamiento, ahí muere, ¿no? O sea, porque la ley, la ley establece que no deberían de continuar dando ese contrato, ¿no? Oye, Edgar, y aquí hago un paréntesis, es donde entran estas modalidades o estas figuras que de hecho, bueno, cuando nos los has contado a la gente del despacho, incluso hay un artículo que escribiste del seguro danés, ¿no? Creo que aquí es donde entran esas figuras, ¿no? Comienzan a darse esas figuras como de los seguros médicos internacionales o que tienen esta capacidad de cubrir fuera, a diferencia de lo que nos estás diciendo, ¿no? Exactamente. Hay un mercado, ¿no? Que no surgió en México para nada, ¿no? O sea, de hecho, la historia, ese artículo, ¿no? Que habla de la historia, cuasi leyenda del seguro danés, aquí, se refiere a una empresa que nació en Copenhague, cosa muy curiosa, ¿no? En Dinamarca, a finales de los 70s, que nace como una aseguradora que pretende dar exactamente eso. Una cobertura perfectamente portable a los residentes, bueno, primero a los daneses y después a los residentes de otros países nórdicos y luego se hizo mundial, para que te la puedas llevar a cualquier lugar del mundo. De tal forma que una persona puede estar recibiendo una atención aquí en México el lunes, y bueno, después trasladarse a donde tú gustes, ¿no? Pues Houston, Buenos Aires o Copenhague, y el viernes comprar medicamentos o hacerse un estudio allá, que tenga que pagar por su situación de residencia o por los servicios que haya en ese país, y que la aseguradora pague ambas, la de México y la del lugar afuera, o donde quiera que se estén dando las circunstancias. Entonces, estos amigos daneses se dieron cuenta de este mercado, ¿no? Originalmente, bueno, ¿por qué surgió? Porque había algunas empresas danesas que habían empezado a mandar gente a trabajar afuera, los famosos expats, y se encontraban con que, bueno, las reglas eran muy distintas de lo que tenían en su país, ¿no? Así es que alguien detectó que había una demanda por este tipo de servicios que fueran portables. El otro día platicaba con una colega, una buena colega, conocedora del tema, y le decía yo, no, es que el tema de la portabilidad, y su respuesta fue, ¿qué es eso? O sea, no es nada conocido, ¿no? Porque, bueno, insisto, es un problema, como tú dijiste al principio, era un problema relativamente poco frecuente. Ahora se está volviendo probablemente un tema más frecuente, conforme hay más personas que empiezan a preguntarse, bueno, ¿y si las cosas en México o en mi país de residencia? Porque bueno, luego tenemos la fortuna de que algunos de estos videos son compartidos en otros países de Sudamérica o en la comunidad hispana de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa si por algo quiero vivir en otro lado, ¿no? Bueno, pues es ahí donde entra la portabilidad de los seguros, esta posibilidad de traspasar un seguro de un país a otro
y continuar teniendo las mismas coberturas y garantías de renovación y derechos conservados y todo lo demás, ¿no? Y una cosa, Ese Edgar, es el punto. disculpa que te interrumpa, pero ahorita vemos que sí es un tema, puede ser de inseguridad o de todo esto, pero estas modalidades de trabajo remoto, ¿no? Pues da también la impresión que cualquier persona, básicamente, pudiera estar en otro país trabajando, ¿no? Es decir, yo podría estar viviendo en Canadá y trabajando pues, contigo, literalmente. Y eso, pues también me interesaría a mí, obviamente, tener una posibilidad, ¿no? De tener ese tipo de seguros. No solo se va ahorita al tema de inseguridad, sino a las modalidades que esta nueva normalidad nos está aventando. Creo que se van a ir abriendo poco a poco dinámicas, ¿no? Interesantes en eso. Totalmente de acuerdo contigo. La pandemia del COVID, que es una desgracia, nadie puede calificarla de otra manera, pero como todos los eventos en la vida, ahí tiene resultados o nos lleva a darnos cosas, a darnos cuenta de cosas muy interesantes. Tú y yo hemos tenido una relación comercial ya de mucho tiempo, casi 10 años, más de 10 años, enfocada al negocio bueno, a los seguros, a la parte de la promoción del marketing para seguros a través de Internet. Y sin embargo, hasta febrero de este año nos veíamos aquí en la oficina 2 veces por semana, ¿no? Nos encontrábamos aquí en la oficina 2 veces por semana. Eh, hoy llevamos 4 meses trabajando a distancia y lo hemos hecho, quiero pensar que bastante bien, como lo han podido hacer muchísimas otras empresas y muchas otras personas. Y tienes toda la razón, ¿no? A lo mejor tú llegas a la conclusión de que pues no te sientes a gusto con que tú, bueno, o te gustaría, ¿no? Que tu hija crezca en un lugar distinto, ¿no? Por la razón que sea, ¿no? Te atrae la idea de que tu hija crezca en otra parte, ¿no? O en un lugar donde puedas, no sé, ¿qué te puedo decir? A lo mejor es un lugar donde puedan andar en bicicleta, ¿no? Pues salirse a la calle y andar en bicicleta, ¿no? Y me dices, oye, pues me voy a ir a vivir a X lugar. Bueno, nada va a cambiar, ¿no? Vamos a seguir platicando, trabajando. En efecto, las herramientas ya existían, pero la pandemia nos obligó a familiarizarnos con ellas súper rápido. Y entonces, hoy por hoy, pues mucha gente va a decir, bueno, a ver, si vivo en la Ciudad de México, pues tengo que vivir a lo mejor en un departamento, mi hija no puede tocar jamás la calle, apenas conoce el pasto, ¿no? Pero si vivo en otro lado, ¿no? Pues puedo darle esos beneficios. O yo mismo, ¿no? Bueno, si vivo en la Ciudad de México, pues tengo que vivir muy lejos de mi centro de trabajo, tengo que vivir en un lugar muy chiquito, si lo hago en otro lado, pues puedo vivir junto al mar, ¿no? Y entonces todas las mañanas agarro mi tabla de surf, cazo 1 hora olas, regreso y me pongo a darle, ¿no? Es que hoy eso es totalmente viable, abre posibilidades enormes en ese sentido, ¿no? Y precisamente el tema de la salud, pues se vuelve bien interesante porque este problema que originalmente solo lo tenían expatriados, vamos, es que ya no es un problema, esta oportunidad que solo la tenían expatriados, o sea, es decir, gente que se iba por un tema de trabajo y tal vez estudiantes que se iban o sea, X tiempo a hacer un posgrado a un país extranjero, y bueno, pues sí corrían un cierto riesgo, porque bueno, si tú sueltas tu seguro mexicano, por ejemplo, te pasas 2 años estudiando en Cambridge, Cambridge te va a dar un servicio médico que entiendo que es de primera, pero tienes un evento allá, cuando regresas acá ya no tienes cobertura, ¿no?
seguro Cambridge se va a decir, no, aquí el día de tu graduación se termina, ¿no? Pero pues esa era la problemática. Hoy ya no es una problemática, hoy ya es una oportunidad, ¿no? Y en ese sentido es que estos seguros con cobertura internacional, ¿no?, que tienen la característica de la portabilidad, se hacen herramientas súper interesantes dentro de una planeación financiera pues más amplia, ¿no? Además, bueno, te acabo de platicar un poco la historia. O sea, existen muchos mexicanos y de otros países de América, de Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica, prefieren estas opciones de seguro porque son muy amplias, ¿no? Ahora en tiempos recientes han salido en México muy buenas opciones, ¿no? Y entonces puedes encontrar muy buenas opciones de seguro a nivel nacional, pero en general estas aseguradoras internacionales pues vienen de la idea original precisamente del seguro danés de dar una cobertura muy amplia para que los expatriados daneses no resintieran la falta del servicio de salud pública de su país. Entonces, bueno, pues sí son seguros planteados diferentes de los seguros locales, ¿no? Claro. Y mucha gente dice, oye, pues mira, yo no voy a ningún lado, o no pretendía ir a ningún lado, más que de vacaciones o cosas por el estilo, pero vamos, el nivel de cobertura me gusta, ¿no? Y bueno, por ese motivo, pues están presentes en México, los conocen en casi todos los hospitales grandes y demás, ¿no? O sea, ahí han estado ya durante muchos años y son importantes en cierto nivel de mercado. Pero bueno, aquí estamos hablando de estas problemáticas, ¿no? O posibilidades, ¿no? El llevártelo a otro, esto que decías tú, bueno, pues poder trabajar en cualquier lado, ¿no? Oye, Edgar, no sé, me surge la curiosidad. Yo sé que tú tienes experiencia como cliente de estos tipos de seguros. ¿Cómo es la experiencia de ser atendido en otro país con un seguro así? O sea, ¿cuál es la dinámica? ¿Se oye, es así como nos lo cuentas? ¿Es así tal cual la vivencia que has tenido? Creo que eso sería algo interesante, ¿no? Saber qué pasa cuando ya lo requieres en otro país. Bueno, en general, a ver, estás como en cualquier mercado, ¿no? El nivel de servicio está determinado por la competencia. Ok. Si la competencia es poca, porque las empresas tienen, ya iba a decir un término muy técnico, me lo voy a evitar, ¿no? Pero veamos, hay pocas empresas que ofrecen, o hay muchas, pero hay 2 o 3 o 4 que son las grandototas, como de hecho ocurre en el mercado mexicano de seguro de gastos médicos. Hay, no, de verdad desconozco cuántas tienen la autorización para operar el ramo. Te puedo decir que activas en el ramo hay 15, 16 empresas. Okay. Pero 4 son las dueñas del mercado. O sea, quitas a 4 y el mercado se disminuye a 300,000 personas, ¿no? De los 9 millones de asegurados que hay, quita 4 aseguradoras y lo que queda es chiquitito, ¿no? Entonces, bueno, digamos, estas 4 empresas, lo que ocurre es que compiten entre ellas, ¿no? Es una semicompetencia, que es muy diferente de lo que ocurre en los mercados internacionales, donde hay muchas empresas. Sin entrar en muchos detalles, lo que sucede es que, o sea, abrir una compañía de seguros en México es bien complicado, ¿no? Requiere muchísimo tramitología y, siendo a lo mejor un poco descarado, pues requiere la amistad, ¿no? Si no tienes el amigo en el lugar correcto, te va a costar un chorro de trabajo, ¿no? O sea, lo que hacen las grandes empresas transnacionales que vienen y se instalan es que buscan despachos de gestores que lo que venden es eso, ¿no? Oye, pues yo te vendo mi relación con tal o con cual, ¿no? Para que puedas obtener
obtener las licencias, y además se requiere mucho capital, y como es un mercado muy, pues con muchas regulaciones medio bizantinas, se requiere mucha gente para operar toda el área de cumplimiento de la regulación y demás. Entonces, bueno, es complejo. Hay otros lugares que bueno, no por ser más sencillos dan menos certezas, por el contrario, son lugares que ofrecen muchas más certezas para los, bueno, en este caso los usuarios, que lo que ocurre en México, ¿no? Te doy el ejemplo más sencillo. Digo, me doy cuenta que me alejé un poco de la pregunta. Ahorita trato de regresar a ella para precisarte la respuesta, pero es que creo que esto es importante. La mayoría de las aseguradoras internacionales designan como lugar para resolver diferencias, ya sea el condado de Dade en la Florida o los tribunales de Manhattan en Nueva York, donde está, y en estos países, de acuerdo con el common law, el derecho común británico, que es lo que impera en los Estados Unidos, la Gran Bretaña y la mayoría de los centros financieros internacionales, existe la figura de la pena excepcional, donde el abogado le dice al juez: oye, juez, la aseguradora aquí está hablando de seguros, ¿no? Está tratando de abusar de mi cliente, y hay una disparidad brutal, ¿no? Pues digo, el cliente es así, digo, por adinerado que sea, bueno, pues es una persona, ¿no? Comparado con generalmente una institución enorme, entonces hay una disparidad, y entonces los abogados le dicen a los jueces: oye, hay una disparidad natural, entonces hay un abuso en la acción de la aseguradora, cuando la aseguradora incumple su contrato, los casos que llega a ocurrir, teóricamente si llegan a ocurrir. Y entonces el abogado le dice al juez: oye, condénalos a una pena ejemplar, a una pena excepcional por este incumplimiento. Y ahí es donde oímos las cosas que ves en las películas de que lo voy a demandar por $10 millones y cosas por el estilo, ¿no? Aquí una idea muy rápida es que el common law prevé esta idea de las penas ejemplares, ¿no? Y eso hace que para que una compañía regulada por el common law abuse de un usuario, bueno, se lo piensan 800 veces, porque les puede salir, bueno, es más, puede representar la quiebra, ¿no? En cambio, bajo el derecho civil mexicano, ¿no? Al no existir esta figura, bueno, existen, hay una serie la regulación establece que las compañías tienen que crear una reserva y pagar una tasa, pero vamos, no se atiende no se reconoce la figura de la disparidad, parece más bien una situación de un contrato entre iguales, ¿no? Entonces, pues, la compañía de seguros regulada en México, un incumplimiento, pues no lees así como, ¿no? Si el cliente se aburre, pues mejor, ¿no? O sea, se pueden correr ese riesgo. Digo, no quiero decir para nada que no cumplan, son muy cumplidoras, pero jurídicamente hablando, no están bajo una amenaza similar a lo que le ocurre a una empresa en el common law, ¿no? Y bueno, perdón, regresando, ahí me perdí un poco, pero es que la neta me gusta. Regresando al tema de servicio, te decía, bueno, pues la mayoría de los servicios la calidad del servicio depende de la competencia. Y como son mercados muy competidos, el servicio es muy bueno. La realidad es que los tiempos de respuesta son muy buenos, la atención es muy buena, ¿no? Las respuestas, aquí nosotros pues tenemos mucha experiencia trabajando aquí y allá, y muchas veces nos topamos con que aquí los tiempos son de días, allá los tiempos son de horas, ¿no? Okay. Ves ese tipo de diferencias. Y bueno, pues no tiene que ver con que sean extra inteligentes son personas al fin y al cabo. La diferencia es que, bueno, pues ahí el consumidor espera este nivel de servicio y tiene muchas opciones. Si no me lo das tú, el que sigue, y si no, el que sigue, ¿no?
Cosa que, bueno, pues acá no hay tantas opciones. El consumidor, por lo mismo, ¿no? El consumidor no espera un nivel de servicio similar y entonces, bueno, pues todos tenemos un cierto nivel de conformidad con servicios que no son malos del todo, pero tampoco son estándares internacionales de calidad, ¿no? Ok, no, pues creo que me queda muy claro. Entonces, podríamos a manera de ir entrando en un poquito el concluir, el cierre, podríamos decir que todas estas situaciones que se están abriendo, ya sea trabajar a distancia o las personas que están consiguiendo un trabajo en otra empresa o literal que se van a invertir o algo así, en el tema de seguro médico, ¿cuál sería tu recomendación, Edgar? O sea, acercarse a una de estas opciones de seguridad privada con ciertas marcas, como lo has mencionado, que básicamente es como lo dice, está dominadas por cuatro, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo en ese momento? Bueno, primero hay que entender que las cuatro grandes nacionales no te sirven, no te dan una solución hacia afuera. Eso sí está Claro, claro. claro. Porque no ofrecen el producto, no tienen, digamos, la ley aquí las limita y las compañías no han buscado una solución porque, bueno, pues, por ejemplo, cualquier empresa de estas cuatro grandes, AXA, GNP, MetLife, Monterrey, pues podrían tener una operación espejo, por ejemplo, en Bermuda y entonces, bueno, resolver, pero no les interesa, ¿no? Uh-huh. A ver, esa es la naturaleza de los mercados semicopados, ¿no? No necesitas quebrarte mucho la cabeza en buscar soluciones, ¿no? Te limitas a lo que, donde tienes beneficios especiales. Entonces, bueno, aquí, bueno, contestando a tu pregunta, yo sí, aquí la dividiría en dos cosas, ¿no? Los que estén considerando los Estados Unidos, que bueno, Ok. en los Estados Unidos hay un sistema, bueno, tú puedes contratar tu seguro de gastos médicos cuando llegues allá en calidad de residente. Eh, Todos hemos oído del Obamacare, o Affordable Care Act, ¿no? Que lo que hizo fue básicamente crear un mercado donde es obligado que se le cubran a la gente sus preexistencias. Esto que explicaba yo al principio, que en México no Ah, se cubre, que en el mundo en general no se cubre, bueno, eh, allá la ley obliga a que hay un periodo durante el año, que se llama el enrollment period, al final del año, en el cual tú puedes contratar un seguro de gastos médicos y va a haber un reconocimiento de preexistencia. uh-huh. Si por algo no puedes contratarlo en este periodo de suscripción, hay algunos eventos que se llaman eventos calificados, ¿no? Como es casarse, como es tener un hijo, como es tener cambiar de lugar, de estado dentro de la Unión. Evidentemente, bueno, llegar a la Unión es un evento calificado, ¿no? O sea, hay un Claro, cambio cultural. Claro. Y entonces, bueno, pues tienes derecho a entrar a estos mercados, ¿no? Donde puedes contratar pólizas con cobertura de preexistencias. Ahora, el problema de estas cosas es que esto no es barato, ¿no? Evidentemente claro, es bastante claro. caro. O si es barato, porque bueno, pues hay muchas opciones, pues es muy limitado, ¿no? O sea, las pólizas americanas típicamente no tienen coberturas de portabilidad, ¿no? Las pólizas americanas no se pueden portar fuera de los Estados Unidos. Y en muchos casos no se pueden portar fuera del estado donde la compraste. Ok, ¿No? O sea, en Estados Unidos sí existe un concepto de portabilidad estatal, ¿no? ok. Imagínate un seguro que compras en la Ciudad de México y no te lo puedes llevar a Puebla. Sería una cosa muy rara, Uh-huh, pero uh-huh. bueno, allá sucede. Si quieres portabilidad estatal, te cuesta muchísimo dinero, ¿no? También son seguros, digamos, los económicos, súper regulados, digo, no regulados por un regulador, sino que la Uh-huh. compañía de seguros se mete muchísimo con el tratamiento, ¿no? Una de las reglas normales de los seguros médicos, en México es bastante, se sigue mucho y a nivel internacional también, ¿no? Es el dueño del tratamiento, o sea, el que lleva la voz cantante en el tratamiento es el tratante, ¿no? El médico tratante. En Estados Unidos, en los productos de costos accesibles, no.
En Estados Unidos el que lleva la voz cantante del tratamiento es la aseguradora, ¿no? Okay. Oye, ya te hicieron una resonancia, sí, pero hace falta otra, pero yo no la pago. Pero no, no te la haces, digo, porque yo no la pago. Entonces, págala tú y te va a costar $5,000, ¿no? Entonces, o sea, vamos, eso aquí y en las pruebas internacionales pasa muy poco, pero allá sí es muy frecuente. Si quieres un seguro que sea portable en los diferentes estados, o sea, bueno, primero que te reconozca preexistencia, sea portable en los diferentes estados, y tengas libertad de elección de proveedores y de tratamiento. Este es un concepto bien raro, es que en México nunca nos metemos en discutir el tratamiento, ¿no? Si el médico tratante dice, háganle al cliente 8 resonancias magnéticas, en general la aseguradora las autoriza, ¿no? ¿no? Hay muy poco control de eso. Allá sí son bien metidos con ese tema, ¿no? Okay. No, ya le hiciste una, no, la segunda ya no la pago, ¿no? Oye, este medicamento o este tratamiento, para atención de este tipo de tumor, una radiación de protones, pues aquí, si está disponible, generalmente se paga. Lo mismo, insisto, con pólizas internacionales. Si es médicamente, si está médicamente sustentado, vamos, no es que el médico haga lo que le da la gana, evidentemente no. Estas cosas siempre lo que hacen es, tienen guías, ¿no? Pero si las guías dicen que es un tratamiento aprobado, típicamente en México y en el mercado internacional no se meten. Allá sí se meten, ¿no? Okay. Dicen, no, Okay. sí está aprobado en guías, pero no te lo apruebo por tu tipo de póliza, ¿no? Entonces, te puedes enfrentar con que tener vamos, es mucho mejor solución para migrar a los Estados Unidos, llevar una póliza internacional que jugarle a entrarle al mercado, al mercado en Claro, Estados Unidos, ¿no? claro. Porque para lo mismo, o sea, a lo mejor la internacional aquí dices, allá hay más barata, sí, pero la más barata ya, sí, no sabes, en literal, no sabes lo que, en la que te estás metiendo, ¿no? Y la otra parte, bueno, más bien creo que se andarían dos partes más, ¿no? La parte de las personas que migran a países como Canadá o a los países de Europa, donde hay seguridad social muy robusta o relativamente robusta. Yo insisto en que creo que hay más mito en eso que realidad efectiva, ¿no? O sea, bueno, sí es mucho mejor, bueno, porque para empezar es universal, ¿no? En México el Seguro Social está reservado a los empleados de empresas privadas, ¿no? Si tú no eres un empleado cotizante, pues tú no tienes derecho al seguro social. Las personas que trabajan para el gobierno no tienen derecho al ISSSTE, por ejemplo, que no tiene el mismo nivel de atención que el seguro El seguro social, social. ¿no? Claro. Y si estás fuera, porque eres comerciante, eres trabajador independiente, lo que tú quieras, bueno, pues aquí tienes la Secretaría, lo que te alcance a dar el modelo, antes lo que era el Seguro Popular, en general el modelo que ofrezca la Secretaría de Salud, ¿no? Que bueno, siempre son muy limitados, ¿no? Que es un tema complicado. En Europa no, en España la sanidad, por ejemplo, o en Inglaterra el Servicio de Salud Nacional, pues es un seguro social universal, ¿no? O sea, todo mundo tiene, por el hecho de ser residente legal en el país, tiene derecho a estos servicios y en general, pues tienen un buen nivel, un aceptable nivel de servicio, ¿no? Sin embargo, bueno, pues vuelvo a mi anécdota de que bueno, aquí hay dos temas que yo creo que son importantes. Uno, las personas, o sea, prueba de que sí hay una demanda por servicios médicos privados es que en Inglaterra, en Canadá, en Suiza, en España, hay compañías aseguradoras de servicios médicos privados. Eso quiere decir que hay gente que teniendo los recursos dice, no, yo no quiero ir al servicio público, ¿no? Bueno. Y la otra es la propia portabilidad, ¿no? O sea, cuando uno entra en la mecánica del viaje interno, del viaje internacional, es difícil, ¿no? Que sea así como, bueno, me voy a ir a vivir a España y ya todo, o sea, así como vivía en México, de toda mi vida era en México y mis hijos iban
iban a nacer o nacieron en México y aquí iban a nacer mis nietos, ¿no? Generalmente cuando hay migración, pues se abre mucho a que, bueno, pues a lo mejor mis hijos crezcan y se van a ir a estudiar a otro país y entonces, bueno, bueno, y ahí se quedarán, ¿no? Como que se abre uno mucho a la perspectiva de cambiar de cambiar de país, ¿no? O bueno, aplica también lo difícil es el primer paso, ¿no? Hay gente o sea, lo difícil es tomar la primera decisión, pero una vez que ya la tomaste, bueno, a lo mejor llegas a un X lugar, estás contento ahí un cierto tiempo, y tiempo después dices, pero ya las cosas ya no son iguales que cuando yo llegué, o no es lo que yo esperaba, Uh-huh. me cambio de lugar, ¿no? Obviamente, un servicio público no es portable, ¿no? Claro. Eso tiene que quedar clarísimo, ¿no? No me puedo... La atención que me estaban dando en España no me la puedo llevar a Canadá, o viceversa, ¿no? No, como dijiste, con lo de irte a estudiar y que te atiendan en Cambridge y muy bien, y regresas y ya no hay nada, ¿no? Y ya no hay nada, Sí, sí, sí. cosas por el estilo, ¿no? Y digo, está el tercer caso de las personas que se van a lugares donde no hay una red un sistema de seguridad público, como que hemos estado diciendo de Centroamérica, de Sudamérica, donde sí, y tampoco hay un mercado de seguros robusto a nivel local, donde sí, es muy claro que la opción son es contratar una póliza internacional. Okay. Esa es la forma en la cual puede uno seguir contando con servicios. Además, bueno, si va uno a un país de un nivel de desarrollo inferior o, al de México, ¿no? Porque, bueno, México es un país muy de contrastes bien radicales, ¿no? De un lado hay, o a algún nivel hay pues mucho atraso, muchas faltas de oportunidades, mucha pobreza. Pero en otras cosas, o sea, hay equipamientos de clase mundial, ¿no? Por ejemplo, servicio médico en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Al menos los hospitales tienen casi todos los recursos que tendría un hospital de primer nivel en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Uh-huh. Digamos, hay algunas limitaciones, por eso es que hay gente que contrata pólizas mexicanas con cobertura internacional, ¿no? Uh-huh. Sí hay algunos equipos que son muy, 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 muy costosos, ¿no? Por ejemplo, para el tratamiento del cáncer, la radioterapia que se usa en México ya no es la que se usa, no se usa, ya no es la que se usa en los hospitales de primer nivel, en los centros más avanzados de Estados Unidos, pero bueno, ellos tienen aceleradores de protones para hacer radioterapia, ¿no? Estás hablando de una inversión de $100 millones Uh-huh. Uh-huh. para hacer un tratamiento. Bueno, en México no, nadie puede hacer algo así, ¿no? También en tema de cáncer, muchas veces, como hay un cierto retraso regulatorio entre México y Estados Unidos, la FDA, que es la Food and Drug Administration, que es el órgano regulador en Estados Unidos, puede decir, a ver, esta molécula, es decir, esta sustancia, es decir, que se utiliza en cierto medicamento, está ya autorizada, pero aquí luego nos tardamos, bueno, nuestro órgano regulador, la COFEPRIS, pues no es tan rápida, ¿no? Uh-huh. Y luego a veces puede ser que un X tratamiento, tu médico te dice, oye, pues vengo del Congreso Internacional y nos presentaron este medicamento y para ti es así como de francotirador, ¿no? Uh-huh. Pácatelas. Y bueno, pues te das cuenta que en México o no está disponible o los seguros a nivel nacional no lo pueden pagar Claro. porque no tiene todavía la autorización local, ¿no? Quien tiene la cobertura internacional sí puede decir, bueno, pues me voy a tomar a las aplicaciones de este tratamiento en otro país, y entonces sí, como los clausulados sí dicen que
que si estás fuera de México, no necesariamente tienen que solo poner las medicinas aprobadas por la COFEPRIS, entonces, bueno, pues puedes recibir ese tratamiento, que a lo mejor es pues, la diferencia entre la vida y la muerte en ese momento, ¿no? Uh-huh. Por eso es que hay algunas personas que compran seguros nacionales con cobertura internacional. Pero bueno, en general, ¿no? México tiene un muy alto nivel de servicio médico que a lo mejor Costa Rica, Panamá, Argentina no tienen, ¿no? Pues bueno, ahí es muy probable que la persona diga, oye, pues me voy a pues sí, ahí se me abre la posibilidad de atenderme, bueno, pues en el mismo México, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Yo tengo, bueno, en el despacho tenemos clientes de Centroamérica que se vienen a atender a América Sur, ¿no? A Uh-huh. la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México recibe un turismo médico, así como Houston recibe un turismo médico de mexicanos que tienen la posibilidad de ir a atenderse allá. La Ciudad de México recibe un turismo médico de personas de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica, que no les alcanza para ir a atenderse a Estados Unidos, porque, bueno, o problemas de visas y esas cosas, pero viene a atenderse en México, y hacen las cirugías aquí en México, ¿no? Claro. ¿No? Y bueno, y por último, para hacer un poco, para cerrar esta idea, insisto, la mayoría de la gente que toma la decisión de la migración, o sea, por un tema de inseguridad, protección de la vida, del patrimonio, o por un tema de oportunidad, como lo que tú y yo tratamos ahorita en algún momento, difícilmente se va a cortar todos sus lazos con la... Aquí sí es la madre patria, ¿no? Y no me refiero a España, ¿no? Me refiero a la bella tierra de los volcanes, ¿no? Uh-huh. Realistamente, a lo mejor te vas a vivir a una isla en el Caribe, pero no vas a dejar de ser mexicano y no vas a dejar de venir de tener un pie puesto acá, ¿no? Uh-huh. Incluso algunas personas tal vez decidan optar por estas opciones de tener una nacionalidad extranjera para mover su residencia fiscal, por Uh-huh. ejemplo, ¿no? Pero vamos, su vida principal va a seguir siendo aquí en México. Y entonces, en ese sentido, pues las peleas internacionales funcionan muy bien, ¿no? Porque si estoy allá, donde sea que se me haya ido, bueno, pues funcionan perfecto. Si viajo por el mundo, funcionan perfecto. Y si regreso a México y estoy en México, ya sea de visita, pasando una parte del año, o hago estos ejercicios de estar 6 meses menos un día aquí, 6 meses menos un día allá, para no ser de ningún lado, ¿no? Uh-huh. Y tener ahí un beneficios fiscales de residencia y demás. Este es el tipo de producto que te funciona, ¿no? Pues Edgar, es un tema realmente amplísimo. No, creo que nos vamos quedando cortos en algunas otras que podríamos tocar. Alguna vez hemos planteado cómo este tipo de productos en algunos países de Sudamérica tienen tanto éxito, ¿no? Al atenderse en otros lugares. Y bueno, habría más preguntas. Creo que podríamos hacer incluso una segunda parte de esto. Pero bueno, nos quedamos con un tema importante que es, pues creo que poner atención en este punto que creo que pasa a un segundo término, ¿no? Porque cuando alguien ya se va a mover o que está en ese planteamiento, a lo mejor no toma como prioridad el tema del seguro médico, ¿no? Puede que pase a un segundo término en un principio, porque primero están como los temas legales, los temas de inversión y todo, pero este tema creo que cada vez va a tomar un poco más de importancia y bueno, pues qué bueno que lo abordas y a lo mejor sí vale la pena eh, profundizar en algunas otras cosas en posteriores charlas, no sé cómo ves. Sí, bueno, pues lo podemos ampliar, desde luego. Haremos el artículo, que bueno, Uh-huh. esto lo verán como parte de un artículo. Los Así es. invito a leerlo y bueno, también sus comentarios, sus observaciones son extraordinariamente bien recibidas de los colegas. Bueno, aprendemos juntos y clientes y posibles interesados. Bueno, como, bajo la regla de siempre, platicamos, tenemos un Zoom. Ahora esto del Zoom es una maravilla, ¿no? Uh-huh. Uh-huh.
¿no? Porque al final, bueno, pues igual podría yo darles esa asesoría estando yo donde fuera, ¿no? Claro. Aquí estoy en la oficina, pues no hay nadie, pero podría estar con las pirámides de Egipto acá atrás, ¿no? Y sería exactamente lo mismo. Eso es fabuloso, ¿no? Excelente. Bueno, Eder, pues si quieres concluimos aquí y los invitamos a seguirnos en los canales de comunicación, YouTube, ahí está Facebook, los webinars que estamos dando todos los jueves y bueno, pues por aquí seguiremos seguramente lo que dure la pandemia y después, porque esto ya cambió bastante, ¿no? Sí, es otro mundo. Ya era, pero no nos habíamos subido a todas las que nos podíamos subir, ¿no? Cierto. Bueno, pues muchas gracias y seguimos en nuestras charlas, ¿sale? Muchas gracias, Luis. Que tengas Muy excelente bien. día. Bye.